Y comenzamos con la actividad de hoy. Doy las buenas tardes y lo primero de todo, agradecer a Nelly que haya aceptado nuestra invitación. Es una alegría, Nelly, recibirte en esta que es tu casa, el Centro Espírita León Denis. Bueno, su conferencia va a ser la última actividad pública que tengamos del 2024 y considero que lo haremos con un tema muy importante, pero también muy complejo, el espírita consciente. Yo estoy segura de que el desarrollo que nos ofrecerá será de gran ayuda para todos. Seguimos su trabajo, el trabajo de Nelly, sus conferencias, en las cuales pues transmite con gran claridad. Quiero recordaros también que tanto los diálogos fraternos como las conferencias que hemos tenido en estos dos últimos jueves pasados y ayer, celebrando un poco este mes de diciembre con actividades especiales, estarán a disposición en nuestro canal de YouTube. Ya hay algunos colgados. En los diálogos, si recordáis, pues Keila, Karina y Jesús nos dejaron excelentes reflexiones sobre el Evangelio según el Espiritismo. Juan José Torres nos habló de la existencia histórica de Jesús, trasladando pues, conocimientos y estudios que no os podéis perder. Y ayer por la tarde pues, transcurrió en una verdadera armonía con Rubén de los Santos, sintiendo todos, bueno, con sus palabras, la felicidad de ser espírita, que es el tema del que nos habló. Pues antes de dar paso a Nelly, a la que estamos deseando escuchar, nuestra compañera Sara hará una lectura y también Rosilene pues completará con la presentación formal de nuestra querida invitada. Nada más, por mi parte, bienvenida Nelly, bienvenidos todos y gracias por estar a nuestro lado en este aprendizaje que es conjunto y ya no hay fronteras ni barreras, estamos siempre todos conectados y bueno, pues enriqueciéndonos unos de otros. Muchísimas gracias. Paso a nuestra Sara. Muchas gracias, Rosa. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de hacer la presentación, os voy a hacer una lectura del libro de los espíritus. Es la pregunta 918 y guarda relación con los caracteres del hombre de bien. La lectura dice así: ¿qué señales dan a conocer en un hombre el progreso real que ha de elevar su espíritu en la jerarquía espiritista? El espíritu prueba su elevación cuando todos los actos de su vida corporal son la práctica de la ley de Dios y cuando anticipadamente comprende la vida espiritual. El verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su mayor pureza. Si interroga su conciencia sobre los hechos realizados, se preguntará si ha violado aquella ley, si ha hecho mal, si ha hecho todo el bien que ha podido, si nadie ha tenido que quejarse de él y, en fin, si ha hecho a otro lo que hubiese querido que por él se hiciera. El hombre compenetrado del sentimiento de caridad y de amor al prójimo hace el bien por el bien, sin esperar recompensas, y sacrifica su interés a la justicia. Es bueno, humano y benévolo para con todo el mundo, porque en todos los hombres ve hermanos, sin excepción de razas y de creencias. Bueno, es una lectura que guarda un aprendizaje muy importante que sería bueno que cada uno de nosotros interiorizáramos en nosotros mismos, ¿no? Y bueno, os voy a recordar que podéis dejar vuestras preguntas y comentarios en el chat para que al finalizar la conferencia las traslademos a Nelly, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos ahora con la presentación de Nelly. Nelly, bienvenida. Y Rosilene, cuando quieras. Bienvenida, Nelly. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de esa programación de Navidad en nuestro hogar Espírita León Denis. Muchísimas gracias. Bueno, hablamos un poquito de Nelly. Nelly Rosola, jubilada, técnica analista de recursos humanos, estudiosa del espiritismo, integrante del Centro Espírita Juana de Ángeles de Montevideo, Uruguay, desde el año 1988 a 2017. Integrante de la Comisión Directiva de la Federación Espírita Uruguaya
desde 1996 a 1999. Y 2017 a 2019, presidenta del Centro Espírita Emmanuel de Maldonado, Punta del Este, Uruguay, desde 2018 a la fecha. Colaboradora de Radio Espírita Uruguay de 2020 a la fecha. Socia internacional de la Escuela Espírita Allan Kardec de San Juan, Puerto Rico. Articulista de la revista Evolución desde el año 2022. Conferencista internacional, responsable del Departamento de Asociaciones e Intercambios en el Consejo Ejecutivo de CEPA desde mayo de 2024. Una vez más, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación que me llena de orgullo y de honor. Para mí es un placer siempre compartir con espíritas de cualquier parte y sentirme unida en un sentimiento profundo y fraterno con cada uno de ustedes. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este tema, el espírita consciente. El espiritismo, desde hace 167 años, apunta hacia el futuro de la humanidad, esclareciendo la importancia del amor y de la fraternidad, de la práctica del bien hacia el semejante, como factor de equilibrio del individuo y de sus relaciones familiares y sociales. Ha venido a auxiliar a las personas al despertar de conciencia, buscando la madurez espiritual, asumiendo la responsabilidad sobre sí, reconociendo la importancia de la realidad espiritual y de su vida presente. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a asumir el papel que el espiritismo nos pide? El espiritismo facilita al hombre a conocerse a sí mismo y requiere de nosotros tomar una decisión consciente de cómo desempeñamos en la vida presente y en el futuro. Nuestro comportamiento, reflejado en nuestros actos, gestos, palabras, pensamientos, deseos, van a constituir nuestra individualidad y evidenciar nuestra personalidad. Necesitamos despertar. ¿Pero de qué manera despertaremos? Comprendiendo la ley del Padre de forma lógica y racional. Y así todos entenderemos que este es el ciclo del despertar de la conciencia, que permitirá la implantación de una nueva era para la humanidad, la tan trillada era de la regeneración. Dice Allan Kardec, las fuerzas del espiritismo residen en su filosofía, en el llamamiento que hace a la razón y al buen sentido. En el libro de los espíritus, en la conclusión sexta, es necesario que asumamos nuestra naturaleza espiritual para poder construir otro tipo de relacionamiento en el plano terrestre. El espiritismo propone una nueva visión de la vida y del hombre, basados en esta idea fundamental. Debe erguirse nuestro comportamiento como espiritistas. El hombre es una unidad espiritual que debe desenvolverse interiormente y comandar su destino. En tal sentido, los espiritistas deberán ser los pioneros en esta nueva visión de la humanidad, cambiando el objetivo de la vida y así aportar a la resolución de las diferencias y al relacionamiento entre las personas. Nos preguntamos si en realidad es posible que hayan diversos espiritismos. Ello va a depender de las perspectivas con que abordemos el tema.
al punto que podría decirse que hay tantos espiritismos como credos hay en el mundo. Esto exige diferenciar al espiritismo de las religiones. Sin embargo, el espiritismo en sus fundamentos es uno, es único y es universal. Es uno porque es fruto de la enseñanza colectiva de los espíritus superiores. Es único porque fue codificado por Allan Kardec. Y es universal porque su ideal se basa en leyes naturales universales, por lo que puede ser comprendido por todos los seres humanos. Se ocupa de las ideas, no de las palabras. Y nosotros decimos que hay múltiples espiritismos. Cuando decimos esto, estamos basándonos en las palabras y no en las ideas. Los credos, los dogmas, son hasta ahora los que se han asido a las palabras, a la letra muerta. Y existen tantos credos y tantos dogmas como culturas existen en el mundo. Y esto no es malo. Esto expresa una gran grandeza, la posibilidad inherente a la condición humana de alcanzar la unidad por la diversidad. El ser humano, desde siempre, ha expresado esta dicotomía y en vez de aceptarla como una cualidad esencial de nuestra naturaleza, ha tratado de excluirla a la hora de expresar su propia trascendencia. Esta filosofía nos consuela con la luz del conocimiento, nos esclarece en base a la comprobación científica de los hechos y nos libera mediante la vivencia de sus consecuencias. La filosofía espírita, además, nos enseña que como espíritus inmortales que somos, esas relaciones no son en absoluto nuevas o recientes y que se perpetúan más allá de la muerte. Por lo que nuevas nociones de responsabilidad se nos presentan de un modo muy amplio. En lo que concierne a la familia, sea esta la familia que sea, nos anuncia una etapa de profundo compromiso. La senda nos conduce inevitablemente a la conquista de la verdadera familia, la familia universal, aquella que engloba a todos nuestros hermanos de la humanidad. Para los que adoptamos la filosofía espírita como filosofía de vida, el problema reside en resolver cómo vivir estos principios, hoy, aquí y ahora. Nos motiva a transformarnos moralmente como individuos, al expandir nuestra existencia en tiempo y espacio a través de la reencarnación. Vale entonces preguntarnos, ¿somos conscientes del momento que transitamos? La palabra conciencia proviene del latín conscientia y se define generalmente como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Conscientia significa literalmente con conocimiento. Entendida pues la conciencia como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, surge inmediatamente otra pregunta. ¿Cómo se adquiere? La expresión máxima de algo de lo que estemos concientizados, de algo que tengamos totalmente interiorizado, se representa como somos de acuerdo a eso que tenemos integrado. No obstante, ¿cómo evidenciamos o demostramos qué somos? Mediante nuestro hacer.
pero para hacer es necesario antes haber comprendido. Y previo a la comprensión, ¿qué se necesita? Entender. Finalmente, ¿qué es aquello imprescindible sin lo cual jamás podría producirse el entendimiento? La atención. La conciencia, pues, comienza con la atención. Queda así plasmada una ruta del no ser al ser. El logaritmo de la conciencia sería entonces atender, entender, comprender y ser. Somos espiritistas en un mundo al cual azotan grandes plagas, problemas que afectan a nuestra sociedad. Para comenzar a entender, deberíamos librarnos de la angustia de la perfección, a fin de poder plantearnos nuestra propia perfectibilidad. Somos seres perfectibles, en camino a la perfección. Y para eso vamos a concientizarnos de los problemas que nos aquejan. La violencia. La violencia es fruto de la incoherencia entre el ser y el estar del individuo y tiene infinidad de caras: desprecio, humillación, maledicencia, imposición, irrespeto, desconsideración, descalificación, comparación, crueldad, etc. Pero además, esta incoherencia interior anula el carácter, que no es más que la presencia del ser. Sin ser no puede haber presencia, y donde no hay presencia no habrá carácter. La violencia, en cualquier sentido, es pues un síntoma más de la falta de carácter del individuo. La tecnificación. Vivimos enfrascados en una tecnocracia incapacitante que mantiene a una buena parte de la humanidad en un mundo virtual artificial, confuso, alucinado y desconectado de la realidad. Basta mirar a las personas en las calles, ensimismados en sus teléfonos, sin percatarse del mundo humano que hay a su alrededor. El consumismo descontrolado. Todo este sistema de vida produce un gran vacío interior, el cual busca ser llenado por algo inmediato. De ahí la carrera loca de las posesiones, del consumo, del derroche, buscando suplantar la falta del sentido de la vida. En estos días festivos, vemos a las personas en la calle consumidos por el consumismo, pensando que eso le dará un sentido a su vida. Y es la imagen del sinsentido absoluto. Si no estamos tomando determinaciones que nos lleven a un cambio de comportamiento, seguramente, queridos amigos, caeremos en la oscuridad espiritual. Y en una situación así, nos autodestruimos, nos deshumanizamos o optamos por solidarizarnos.
En la vida íntima de nuestra conciencia vivimos el tiempo personal, pero también el tiempo colectivo. Y en ambos vamos a percibirnos viajeros de esos tiempos, que se nos revelan hoy y se nos revelarán más adelante. Los instructores espirituales hablaron a Kardec de una nueva generación. Ya en aquella época nos enseñaron que al planeta Tierra le había llegado el momento de la gran emigración entre sus habitantes, de forma de una nueva generación de espíritus relativamente más evolucionados, irían sustituyendo a las generaciones más atrasadas. Decían, ubicados en un punto intermedio, asistimos a la partida de una y a la llegada de la otra, presentando cada una características propias. Las dos generaciones se suceden, añadían. Poseen ideas y miras totalmente opuestas. Es fácil distinguir a cuál de ellas pertenece cada individuo por la naturaleza de sus disposiciones morales, pero especialmente por sus disposiciones intuitivas e innatas. En el capítulo 18 de la Génesis, los tiempos han llegado, se estaba ya haciendo evidente una nueva organización social. Pero ¿a dónde acudir para inspirarnos? ¿Dónde podremos encontrar modelos de referencia? ¿Puede el espiritismo aportar alguna orientación para alcanzar ese objetivo? Reflexionemos sobre cuál es la función y sentido de ser esencial del espiritismo. Este sentido sería el de concientizarnos de quiénes somos para ver la realidad, para revelar nuestra verdadera naturaleza, activando nuestras potencialidades y que éstas se puedan reflejar en nuestras acciones. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo estamos destinados los seres humanos a expresar en nuestro hacer lo que somos? Para eso tenemos que saber qué somos. La respuesta es seres espirituales. Dicho en otros términos, tenemos que revelar lo que somos dentro para reflejar y traer aquí abajo lo que es arriba. Debemos de convertirnos en puentes, volvernos diáfanos, convertirnos en espejos de la realidad espiritual. Ser espejos y reflejar la realidad espiritual en este mundo. ¿No es lo mismo que traer el reino de Dios a la tierra? En suma, construir en la tierra una vida que represente lo más fielmente posible la estructura de los planos sutiles superiores del reino del espíritu. Es la gran tarea que tenemos por delante. Y esa gran tarea toma forma mediante un entramado de principios, de valores, de leyes y referentes impregnados de energía espiritual. Una vez escuché a un gran amigo, a un gran estudioso de la doctrina espírita, a mi querido Paulo Enrique de Figueiredo, decir algo más o menos así. Si no lo conocen, les recomiendo escucharlo. Es un investigador de la ciencia espírita. Dijo, el espiritismo no se impone.
cada uno de nosotros tenemos el derecho de construir una nueva ciencia espiritualista que sea una opción para la humanidad. Pero el alcance gigantesco del espiritismo está en su contenido, que es transformador. Y poder transitarlo de acuerdo a nuestro saber y a nuestro entender, sin estar sujetos a nadie más que a nuestra propia conciencia. Debemos cultivar el altruismo, que es justamente lo contrario al egoísmo. Y la madre del altruismo es la fraternidad. Antepongamos los intereses de los demás a los nuestros. Así comenzaremos a evitar el crimen y la maldad, dirigiendo nuestra intención al bien y aprendiendo de lo vivido. Cuando la voluntad y la experiencia se encuentran, surge un bien mayor, se obtienen mejores resultados y se es más efectivo. Es así como comenzamos a dejar atrás nuestros errores, y esto es fundamental, es la base de nuestro progreso. Porque la ignorancia es el peor flagelo de una sociedad. El conocimiento es la llave que abre las puertas del futuro. De ahí que ponerle límites significa violentar la inteligencia, cegar la curiosidad, decapitar la imaginación, cristalizar la creatividad, pero por encima de todo negar nuestra espiritualidad. Cuanto más instruidos, más conscientes del compromiso que es abrazar el ideal espírita, porque es la responsabilidad adquirida sobre la base del conocimiento. Esto es algo que va mucho más allá de la implicancia, ya que no se puede crear una sociedad sin compromiso. El enemigo del compromiso es el miedo, y cuando percibimos su presencia, evidenciamos un nivel inadecuado de conocimiento y de conciencia. El compromiso es una categoría de la ética, y cada uno de nosotros está comprometido en correspondencia directa con el nivel de nuestra conciencia. El compromiso es la demostración viva del conocimiento consciente adquirido, que no puede ser nunca pasivo, que debe ser activo. Ese compromiso debe ser fraterno, porque cuando nos integramos a un ideal colectivo, somos más que el componente individual, ya que cada uno podrá dar lo que jamás pensó que podría aportar. Por eso se ha de acrecentar el sentido de comunidad. Y el espiritismo aquí puede tener una función importante, enseñando la verdadera naturaleza humana. Cooperemos trabajando juntos con una misma finalidad, sin perjuicio de nadie. Deberes y derechos son las dos caras de una misma moneda. Amigos, el sendero de la vida es de ayuda mutua. Esta comprensión de la interdependencia puesta al servicio de los otros, ayudándonos, puede invertir para el progreso social. Y nos convierte en seres dignos. Y dignidad significa saber lo que somos. Es una actitud nacida de la autoestima de cada uno de nosotros. Los espíritus dijeron a Kardec que todo aquello que se hiciera que fuera útil era trabajo. Y recordemos aquí las palabras de nuestra recordada Amalia Domínguez Soler. Yo antes me quejaba de todo. Después de conocer el espiritismo, solo pienso en trabajar. Esa forma de vivir atentos lleva a adquirir conciencia de responsabilidad espiritual que cada uno de nosotros debe tener, ennobleciéndonos, despojándonos del carácter competitivo y de la presunción mundana. Seamos realistas. Hagamos lo imposible, rezaba uno de los eslogans más conocidos de la Revolución Francesa de 1968. Si no nos lo creemos, no lo haremos.
aquí está el secreto de la fe. En la actualidad, los espiritistas deberíamos ser un grupo de presión social a través de nuestro comportamiento. Debemos mostrar nuestra visión respecto al hombre y a la vida. Debemos anteponer nuestra visión a los espiritualistas y materialistas, porque ella es diferente, es espiritista. Deberíamos poder determinar aquel es espírita, este no es espírita, manifestando nuestra naturaleza espiritista. ¿Cuál es esa naturaleza? ¿Una postura social? ¿Un estereotipo? No. Debemos ser diferentes naturalmente, sin excentricidad, sin miedo. Ser diferente por la convicción de nuestras percepciones. El espiritista consciente ve, siente, percibe y vive bajo un enfoque propio y definido, nos dice Yassis Regis en su libro Comportamiento Espírita. La autenticidad en nuestro comportamiento es fundamental. No nos volveremos seres conscientes de un momento a otro. Para todos los seres es un proceso que debemos pasar en esta filosofía de vida racional. Enfrentar a la razón en todas las épocas de la humanidad, dice Kardec. Y así veremos que comenzamos a percibir señales. En definitiva, el espírita consciente es un hombre de bien. El Evangelio, según el espiritismo, nos dice que el verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de amor y de caridad en su más grande pureza. Si pregunta a su conciencia sobre sus propios actos y que honestamente asume sus errores, razona si ha hecho daño, razona si ha hecho todo el bien que ha podido, tiene fe en Dios, en su voluntad, en su justicia, en su sabiduría, sabe que nada sucede sin su permiso, se somete a esa voluntad, domestica su ego, acepta con humildad su lugar, tiene fe en el porvenir, coloca los bienes espirituales sobre los temporales, tiene la certeza del mañana y una esperanza infinita. Sabe que las vicisitudes de la vida, que los dolores, que los desengaños, que las reparaciones, y las acepta, pero las acepta activamente. Tiene una resignación activa, procreando, restituyendo, entendiendo las causas. El hombre que realmente está imbuido del sentimiento de fraternidad, hace el bien por el bien mismo, no espera ningún tipo de recompensa. Intenta devolver el bien por mal. Toma la defensa del débil contra el fuerte. Encuentra satisfacción en lo que hace. Tiene felicidad en lo que reparte. Enjuga lágrimas, consuela a los afligidos. Su primer impulso siempre es pensar en buscar el interés de los demás. No es egoísta, no calcula provechos. Es bueno, es humano, es benévolo con todo el mundo, porque mira a los demás como hermanos, respeta, porque nosotros no somos dueños de la verdad, somos dueños apenas de nuestra verdad, la que hemos conquistado, la que hemos podido comprender. Por eso, guiarnos por la fraternidad bien entendida, no por la beneficencia, no por esa caridad orgullosa, ser conscientes del daño que podemos causar al otro y evitarlos de cualquier forma,
Ser un espíritu consciente es trabajar el odio, el rencor, el deseo de venganza, honrar nuestras palabras con nuestras acciones, perdonando, olvidando las ofensas, recordando las virtudes del otro. ¿Querríamos nosotros ser perdonados? Estoy segura que la respuesta es sí. Entonces, si nosotros pedimos indulgencia, seamos indulgentes. ¿Podemos arrojar la primera piedra? Si fuéramos conscientes de nuestro estadio evolutivo, el mundo sería más pacífico, más tolerante. Cada vez que alguno de nosotros vayamos a lanzar una piedra, miremos el peso de nuestra propia carga. Vivimos en un siglo que es una gran pantalla. No busquemos los defectos de los demás para proyectarlos. Busquemos el bien para poder atenuarlos. El hombre de bien, el espíritu consciente, estudia sus propias imperfecciones y trabaja sin cesar para combatirlas. Todos los esfuerzos consisten en poder decir al día siguiente que hay en él alguna cosa mejor que en la víspera. Cada día debemos analizar nuestros actos para ser hoy mejores que ayer y mañana mejores que hoy. Cuando Kardec pregunta a los espíritus en la pregunta 893, ¿cuál es la más meritoria de todas las virtudes? La respuesta es que todas las virtudes tienen su mérito, porque todas dan señales de progreso en el camino del bien. Pero hay una virtud. Siempre que hay resistencia voluntaria a las solicitaciones de los males, de las malas inclinaciones. Pero la sublime de la virtud consiste en aquel sacrificio voluntario de nuestro interés personal para cederle el bien al prójimo. La fraternidad, la empatía, el poder ver al otro como es, desinteresadamente, porque eso está reflejando que nosotros conocemos nuestras propias limitaciones y que tenemos que accionar nuestra voluntad como una herramienta ineludible de progreso. Y en la 894 dice que hay personas que lo hacen espontáneamente porque no tienen ningún sentimiento contrario al bien. Esas personas es porque ya pasaron por esto y han alcanzado ese progreso, han luchado en otro tiempo y han vencido y ahora tienen buenos sentimientos. Hay que honrarlos porque son viejos guerreros que ya han ganado sus grados. Comprendamos conscientemente que somos viajeros del tiempo. Venimos adquiriendo virtudes. Por eso es necesaria la reflexión íntima para identificar cuáles son aquellas a las cuales aún le debemos trabajo y dedicación. Y los espíritus continúan diciendo que estamos aún lejos de la perfección. Por eso nos sorprendemos cuando vemos la bondad ante nuestros ojos, no teniendo en cuenta que en los mundos más adelantados que el nuestro, ya es regla general aquello que para nosotros es excepcional. Entonces los invito a imaginarnos un mundo de seres conscientes, donde el sentimiento del bien sea cotidiano, porque allí conviven solamente los espíritus buenos. Necesitamos espíritus conscientes para que los hombres sean felices
Es a partir de nuestro reconocimiento, de nuestro trabajo en el bien de la humanidad, que ésta se transformará. No son los espíritus quienes vendrán a hacer nuestra labor. Depende de cada uno el progreso de nuestro planeta. Estamos acostumbrados, estamos mal acostumbrados a pensar que nuestra amplitud de conciencia se dará a partir de factores externos. Sabemos pedir a Dios, pero no sabemos comprender a Dios. Sabemos recordar la moral del Maestro Jesús de Nazaret y sus enseñanzas profundas, pero no les interesa hacer lo mismo. Sabemos pedir, pensando que nuestra transformación y nuestra apertura de conciencia se dará a partir de lo que los demás den. Llámese Dios, llámese Jesús de Nazaret, llámese espíritus superiores, llámese personas nobles, hombres de bien. Nuestra apertura de conciencia solamente sucederá si nosotros podemos comprender, si podemos entender y practicar la fraternidad en su real acepción. Debemos tener nuevas metas de evolución y debemos creernos y no escondernos de la realidad, porque ya no vamos a poder seguir negando nuestras imperfecciones, nuestros defectos, nuestros vicios, nuestras actitudes, porque por más que pidamos no se van a solucionar. Nadie la va a solucionar por nosotros. Nuestra conciencia resplandecerá, se expandirá, se conectará con Dios, con el universo, con la superioridad, siempre y cuando que nosotros podamos entender aquella magnífica frase que se le atribuye a Jesús: a Dios lo que es de Dios, a César lo que es del César. Al César, a lo material, podemos darle todo inconscientemente, sin plantearnos mucha cosa. A Dios, a lo inmortal, a lo infinito, a lo verdadero, a lo noble, no le podemos dar nada si no lo pasamos por nuestra conciencia, si no cambiamos nuestro sentir consciente. Si seguimos con cualidades morales teñidas de personalismo, de deseos de sobresalir humanamente, cualidades que no resisten el más mínimo análisis, seguimos siendo seres inconscientes, espíritas inconscientes. Y nosotros hablamos de una filosofía razonable que utiliza el discernimiento para combatir realmente esas imperfecciones que tenemos. Pregonamos virtudes para relucir ante los ojos de los otros. Y con solo voltear un instante a nuestra fibra íntima, nos encontramos con la realidad. Yo creo que a veces nos inclinamos tanto ante lo que ya está hecho, ante lo que por 2000 años esta cultura nos dio, ante los dogmas, ante que si pedimos se nos va a dar, solamente porque no queremos voltearnos a nuestra fibra íntima y ver la realidad.
Pero si nosotros cultivamos la voluntad, queridos amigos, el verdadero desinterés, podemos analizar nuestra realidad desinteresadamente. Sí, sabemos que eso es una rareza en este mundo, pero tenemos que ser gente consciente. No tenemos que tenerle miedo. ¿A dónde reside nuestra inteligencia? ¿A dónde está nuestro espíritu? ¿A dónde están escritas las leyes morales universales? En la conciencia, dicen los espíritus, en nuestra conciencia. O sea que si nosotros volvemos a lo profundo de nosotros mismos, las vamos a encontrar. Vamos a encontrar otra cantidad de cosas que están ahí para que las saquemos, para que evolucionemos, para que limpiemos nuestro ser consciente. Y en esa limpieza nos vamos a encontrar con lo mejor. Nos vamos a encontrar con aquello que quizá no sabemos, que ni conocemos. En las impresiones generales de Viaje Espírita en 1862, cuando Kardec se dispuso a recorrer ciudades y mantuvo más de 50 reuniones con grupos espiritistas, nos decía que al lado de esos lazos que creían en esa idea, que simpatizaban con ella, estaban los espíritas de corazón, los que nos sentimos felices de haber encontrado a muchos de ellos, que se veían transformaciones que se consideraban milagrosas, decía Kardec. Ejemplos admirables de fervor, de abnegación, de devoción, demostraciones de fraternidad. Y Kardec dice ahí algo maravilloso en una frase. Dice, con justa razón podríamos denominar bellos rasgos del espiritismo. Por eso el espírita consciente crea verdaderos lazos sinceros, habla con el corazón. Y eso nos tiene que hacer especiales. Tiene que cambiar nuestra fisonomía, tiene que reflejar franqueza, cordialidad. El espírita consciente tiene que ser un templo de fraternidad. Podemos traer estas palabras a hoy, a nuestros días. ¿Quiénes son los espíritas conscientes? Aquellos que van al centro espírita, que no faltan nunca, que participan del pase, que añoran las tareas mediúnicas, pero que salen de ahí, son mal pensados, egoístas, que sus vidas siguen siendo las mismas. O aquellos que llegan, estudian, comprenden, día a día se van transformando porque han comprendido, han alcanzado la conciencia del bien. Porque amigos, hacer el bien hace bien. Indefectiblemente tomar conciencia es entender que somos. Y somos espíritus. Debemos terminar con el padecimiento, con la expiación, con la prueba y comenzar a vivir en plenitud nuestra existencia. En el cielo y el infierno, en la primera parte, en el capítulo 7, ¿qué puede ser más justo que la libertad de acción concedida a cada uno? El camino de la felicidad está abierto para todos. Todos tenemos la misma meta. Todos poseemos las mismas condiciones para alcanzarla. La ley que está grabada en la conciencia se les enseña a todos. Dios hizo que la felicidad sea el premio al trabajo y no un favor, a fin de que cada uno tenga el mérito de ser feliz. Todos somos libres de trabajar o de no hacer nada en favor de nuestro adelanto.
El que trabaja mucho y rápido tendrá su recompensa. El que se extravía y retarda la llegada tendrá que ser responsable por sí mismo. Y para finalizar, les traigo unas palabras de Kardec en obras póstumas que responde a los detractores del espiritismo. El espiritismo es una doctrina filosófica que tiene consecuencias morales, como toda filosofía espiritualista. Y por eso mismo toca forzosamente las bases fundamentales de todas las religiones: Dios, el alma y la vida futura. Pero no es una religión, dado que no tiene culto, ni rito, ni templo, y que entre sus adeptos ninguno hemos recibido el título de sacerdote o sumo sacerdote. Se es espiritista por el solo hecho de simpatizar con los principios del espiritismo y de conformar de ello una conducta. Es una opinión como cualquier otra que cada uno ha de tener el derecho de profesar, como se tiene el de ser judío, católico, protestante, volteriano, cartesiano, deísta y hasta materialista. El espiritismo proclama la libertad de conciencia como un derecho natural y la reclama para los suyos y para el mundo. Respeta todas las convicciones sinceras, pidiendo reciprocidad. De la libertad de conciencia se desprende el derecho de libre examen en materia de fe. El espiritismo combate el principio de la fe ciega, pues ésta exige del hombre la abdicación de su propio juicio, y dice que toda fe impuesta carece de raíz. Por esto inscribe esta en el número de sus máximas. Solo es inquebrantable la fe que en todas las edades de la humanidad puede mirar a cara a la razón. El día que sepamos amar de adentro hacia afuera, en vez de afuera hacia adentro, el amor se llamará eternidad. El espíritu consciente tiene que confiar en Dios tan profundamente que sea inevitable transformarse. Si esto no sucede, usted o no es optimista, o no confía, o no entendió. No olvidemos que por nuestras obras nos conocerán. Les agradezco profundamente la atención, su paciencia y su amor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Nelly. Muchísimas gracias por todo lo que nos has transmitido. Tan profundo que nos ha llegado, vamos, estamos absolutamente emocionados. Pero yo te doy las gracias sobre todo primero porque lo transmites sintiéndolo y por lo acertado de todo lo que has tocado. Ha habido, bueno, voy a invitar a que hagáis preguntas por el chat, ya os lo ha puesto Sara, por favor, ir poniendo las preguntas. Yo quiero agradecerte por un tema fundamental que para mí es clave, todo lo que has dicho, ¿no? Pero el tema de la atención. El tema de la atención ahora mismo, eh, bueno, pues necesitamos poner ahí el foco, es lo más importante en la actualidad, ¿no? Pienso que, como has comentado, hay muchísimas distracciones que nos alejan de la introspección, del autoanálisis, de la quietud. Y, y tenemos delante el espiritismo, ¿no? El espiritismo que es una vía pues muy clara para comprender y para emprender ese camino recto del cual nos hablaba León Denis. Sin embargo, esto es una cosa mía, ¿no? Pero yo te la traslado. Me da la sensación de que
no sé si el movimiento espírita está lo suficientemente atento. ¿Qué opinas, Bueno, Eli? el espiritismo codificado por Kardec, aquello que Kardec entendió que decían los espíritus, es un profundo cuestionamiento a los humanos. Y la humanidad tiene mucho temor de encontrarse a sí misma. El espiritismo no está ajeno a eso, los seres humanos que integran el espiritismo. Entonces, el hombre tiende a llevar las cosas a donde le es más fácil. Y los espiritistas no somos una excepción. Hemos pasado 167 años tratando de llevar lo que Kardec nos dijo a donde nos fuera más fácil. Por eso hay tanta controversia, por eso tendemos a, de alguna manera, hacernos de un dogma. Y el espiritismo no tiene dogma. Y todos los dogmas caen. Todas las verdades absolutas caen, porque los hombres no tenemos verdades absolutas. Todos los ídolos tienen pies de barro, sean religiosos, sean filosóficos, sean espiritistas. Yo creo que por muchos años los adeptos al espiritismo quizá erramos el camino. Pero también creo que nosotros mismos somos capaces de reconstruirnos siempre, de cuestionarnos siempre. Y esa es la gran herramienta que nos da el espiritismo. Y creo que hoy muchos de nosotros estamos siendo profundamente cuestionadores. Y no tengo ninguna duda que de aquí en adelante va a salir un espiritismo fortalecido, kardeciano, espiritual, donde al fin los hombres podamos tener una conciencia tan abierta, tan límpida, que podamos cuestionarnos todos y reconstruirnos desde un punto de vista no humano, sino desde un punto de vista, sí, realmente para siempre, desde el espíritu. Convencida de ello también estoy, Nelly. Y trabajamos por ello en nosotros, como tú dices, en nosotros para que se refleje en nuestra propia actitud y en la sociedad, el Debemos componente lograr que social. digan, este es espírita, este no es espírita, Es, sin hablar. sí, el espírita, entendemos lo que quiero decir y lo decimos, tiene que marcar la diferencia por eso mismo. En toda en la actitud, en todo, en la sociedad, el componente social del espiritismo es innegable. Tenemos que transformarnos y transformar todo aquello en lo que actuemos, ¿no? La Y que sociedad es un colectivo que se mueve, que progresa, que cambia a partir de lo individual. es- No hay colectivo que cambie por sí mismo. El colectivo cambia a partir de las individualidades. Entonces nosotros tenemos que ser, tenemos la obligación, tenemos el compromiso, la responsabilidad de ser muchas individuales que actúan diferente. Así es. Gracias, Nelly. Bueno, vamos a preguntarle a Rosilene si tenemos alguna pregunta. Sí, bueno, muchísimas gracias, Nelly, por todo el esclarecimiento de un tema tan importante, ¿no? Vital en el espiritismo, que podamos interiorizar todas las enseñanzas que nos ha traído esta tarde. Bueno, en el chat agradece Luz, Rosana, Karina. Dice, gracias Nelly, Karina, muchas gracias Nelly por esa valiosa charla. Paloma, muchas gracias Nelly. Todos estamos encantados con ese encuentro de esta tarde de hoy. Y tengo una pregunta. ¿Qué piensa que podríamos hacer para divulgar más la doctrina espírita? ¿Cómo podríamos cambiar esa idea errónea de que el espiritismo es únicamente mediunidad y hacer ver que su estudio va más allá y nos revela sobre todo un crecimiento espiritual y moral, respuestas claras y consuelo para todos? ¿Cómo crees que podría hacerse esto?
Yo creo que la mayor divulgación, no podemos quitar la importancia que tiene la mediunidad. Sin mediunidad no tendríamos espiritismo. Kardec no hubiese podido codificar nada. Pero tenemos que considerar que no es lo más importante. La mediunidad lo que nos da nos convierte en una ciencia experimental para nosotros tener una comprobación de que decimos que la vida trasciende la muerte. Pero no es tan importante. Lo importante es, para el ser humano, utilizar la herramienta espiritismo como una filosofía de consecuencias morales. Y creo que lo que tenemos que divulgar es eso, la transformación del ser humano, desde su capacidad espiritual, desde los valores humanos, los valores que un ser humano puede desarrollar, que lo hacen noble, que lo hacen fecundo, no son patrimonio de la biología ni de la mente, son patrimonio del espíritu. Entonces lo que nosotros tenemos que resaltar en la divulgación del espiritismo es las consecuencias morales de la filosofía espírita. Cómo una persona puede transformar su diario vivir a partir de los valores, a partir del conocimiento de las encarnaciones sucesivas, a partir del conocimiento de la inmortalidad del espíritu, al partir de la certeza de las consecuencias de nuestros actos. Tenemos que transmitir nuestra fe en Dios, en esa inteligencia suprema creadora del universo, como algo que nos abarca a todos en una vibración de amor y de justicia, igual para todos. Tenemos que convencer a las personas de que no hay pecado ni castigo, de que solamente hay evolución, de que solamente hay reparación de nuestros propios errores en un sentido siempre positivo hacia el bien y hacia la nobleza. Tenemos que hacerles entender que nuestro Dios no tiene un látigo, que nuestro Dios tiene solamente amor, que no nos juzga. Entonces nosotros no podemos nunca juzgar a nuestro semejante. Entonces ahí vamos a poder hacer carne en los seres humanos esa conciencia espiritual que debemos tener todos. Tenemos que aprender a pensarnos como espíritus. Tenemos que aprender a salir de los límites de nuestra biología. Y esa es la gran divulgación que debe tener el espiritismo. Hacernos responsables de nuestros actos y de nuestra vida, para así poder vivir acorde a una existencia que trasciende esta vida y que es la felicidad de todos los días. Nosotros no estamos acá para sufrir, estamos acá para ser felices, con las pequeñas cosas de la vida. El espírita tiene la obligación de ser feliz con lo que tiene, con lo que puede, como puede. Si nosotros logramos hacer consciente que cada instante de nuestro día tiene un componente de felicidad, tiene un componente de trascendencia, tiene un componente de evolución, no hay manera de vivir mal. Y eso es lo que debemos transmitir los espiritistas, a todos, porque todos tienen esa misma oportunidad. Muchísimas gracias por la excelente respuesta. Tenemos en el chat de Rodolfo Ferreira un comentario. La opinión de Rodolfo. Mi opinión es que debemos actuar con paciencia y sin demasiada exigencia. Lento pero seguro. ¿Qué te parece ese comentario? Bueno, les voy a decir que Rodolfo hace 43 años que está al lado mío, así que paciente es. Me parece muy atinado, me parece muy bueno, sí. Trabajar nuestra paciencia es muy importante, porque somos seres bastante impacientes. Y trabajar nuestra paciencia nos trae paz, nos trae equilibrio, eh, nos hace apreciar al otro y a nosotros mismos, a veces en momentos de dificultad,
y nos enseña a amar al otro en la dificultad y amarnos a nosotros mismos en la dificultad. Me parece muy buena la opinión de Rodolfo. Y si me permite, es muy interesante también lo que dice Rodolfo, sin demasiada exigencia. Es así, cada uno tenemos nuestro ritmo, ejercemos nuestro libre albedrío, cada uno estamos en un momento, tú lo has mencionado. Qué maravilla decir, oye, me equivoqué, porque si dices, oye, me equivoqué, te has dado cuenta que, bueno, que puedes rectificar, que puedes recomenzar, que puedes tomar una nueva dirección y eso es resultado de ese autoanálisis, de esa introspección. Entonces, me parece muy importante esto de sin demasiada exigencia, porque exigimos a los demás, no. Vamos a ver lo que podemos hacer por nosotros mismos, ¿verdad, Nelly? Y así respetamos el ritmo de cada uno, nos respetamos todos. Cuando no tenemos paciencia, cuando nos exigimos demasiado, cuando nos exigimos lo que aún no podemos, nos frustramos. Y lo peor que le puede pasar a una persona es frustrarse, porque puede creer que nunca lo va a lograr. Eso. Eso es. En cambio, si nosotros hacemos lo que podemos, sabemos que un día lo vamos a lograr. Eso es, ¿no? No exigirnos lo que todavía no hemos conquistado nosotros, que muchas veces nos exigimos aquello que todavía tenemos que por trabajar y surge efectivamente la frustración. Nelly, muchísimas gracias. Yo quiero a ver si sé explicarme, ¿eh? A ver si puedo explicarme bien y que se me entienda lo que quiero decir. Muchas veces yo veo a los espiritistas en general alejados, ¿no?, de los compromisos sociales, muy alejados de los compromisos sociales. Nos cuesta mucho salir del ámbito del centro espírita, del pase, del estudio y tal, para verdaderamente emprender, ¿no? O cooperar, ¿no? Para que eh, ciertos cambios se puedan producir en nuestras sociedades. Y lo veo mucho con el tema concreto de la caridad. Nos hemos quedado en una caridad un poco, a ver, es que no sé si es el término adecuado, me vais a perdonar, pero paternalista, es decir, yo doy al que no tiene, pero luego mi compromiso social se queda ahí. Eh, Doy un alimento, doy, en fin, aquello que pueda donar de mi tiempo, pero no hay más compromiso social, no consigo ir más allá. ¿Qué podemos hacer, Nelly, para que verdaderamente podamos empezar a cambiarnos desde esa toma de conciencia? Este comportamiento que tenemos muy arraigado, yo creo que también por nuestra cultura, sobre todo, bueno, por nuestra cultura religiosa, por nuestras antiguas vínculos, ¿no?, con determinadas religiones que ya impulsan a hacer ese tipo de caridad sin más compromiso, ¿no? El espírita está obligado, ¿no?, a hacer parte de los movimientos sociales y no podemos olvidar, tú la has nombrado, Amalia Domingo Soler, ¿no? Una mujer combativa, una mujer luchadora por los derechos de los obreros, de las mujeres, de los niños. ¿Cómo podemos recuperar los espiritistas esta obligación, ¿no? Este deber, ¿no? Obligación, este deber que tenemos de transformar nuestra sociedad. Sí, yo, Valle, coincido absolutamente contigo. El tema es que es muy difícil dejar de lado todo un bagaje cultural que tenemos religioso, donde eh, especialmente el catolicismo ha hecho de la beneficencia el trueque del cielo. Lamentablemente, y con todo respeto lo digo, muchos espiritistas eh, continúan con un nexo dogmático religioso que nos
se puede confundir bastante con la práctica del católico. Porque el católico o el religioso, por su dogma, piensa, voy, compro, tengo dinero, doy comida y ya me gané el cielo, porque ellos viven en el pecado, en el castigo, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros los espiritistas que no tenemos religión, yo creo con admiración que siento por Kardec, que él usó la palabra caridad en el 1857 y me parece perfecta para aquella época, que hoy los espiritistas deberíamos cambiar esa palabra por la fraternidad. Debería ser el contexto caritativo la fraternidad. Yo admiro a las personas y tengo un inmenso respeto por aquellos que dan de comer a los seres que no tienen para comer, porque ningún hombre puede pensar y puede pensar en su espíritu si no come, si no tiene sus necesidades básicas resueltas. Cubiertas. Pero creo firmemente y trabajo todos los días que nosotros, los de esta época, los de ahora, tenemos que forzar a que aparezca, a que nazca un nuevo espiritismo, que es el espiritismo del compromiso de los valores. Los espíritas debemos estar comprometidos hoy con el medio ambiente, con los movimientos sociales, con las inequidades, con las tendencias sexuales, los nuevos relacionamientos que existen. No, los espiritistas nos impele la actualidad a que nosotros nos comprometamos con el mundo actual, con nuestros valores, con nuestra filosofía profundamente humanista. Porque si nosotros decimos que el espiritismo es una filosofía moral, una filosofía que tiene consecuencias morales, ¿en qué valores nos estamos asentando? Nos estamos asentando en los valores que pregonó el hombre llamado Jesús de Nazaret. Y los valores que pregonó el profeta Jesús de Nazaret, hoy deberían llamarnos a una profunda reflexión consciente, porque Jesús de Nazaret fue un revolucionario que no abdicó de ninguno de sus valores. Y algunos espiritistas que tanto nombran a Jesús y lo llaman todos los días, podrían reflexionar a ver qué valores se están aplicando en este mundo actual de esos. Entonces yo estoy convencida que nuestro trabajo de hoy es forzar a un espiritismo nuevo, un espiritismo acorde a nuestros días, acorde a los valores que tenemos de lealtad, de bondad, de amor, de paz, de equidad, de vernos todos iguales, de amarnos. Hablemos menos de Jesús y pongamos arriba de la mesa esos valores. Y no vamos a necesitar pedirle, ni hablar, ni nada, porque todo se va a dar solo. Eso es, Nelly. Entonces, Hablemos menos de Jesús y seamos más Jesús, y ¿no? seamos más Jesús, exactamente. Exactamente, eso es lo que yo pienso. Por eso digo, cuando hablo del espíritu consciente, hablo que hay tantas cosas que tenemos que hacer conscientes, pero para eso tenemos que alejarnos un poco del humano. Tenemos que salirnos del límite del humano y arriesgarnos al límite, al vasto mundo del espíritu, basados en nuestros fundamentos, porque si no, estamos diciendo que creemos en Dios, pero no intentamos comprender a Dios. Estamos diciendo que son lindos los valores que hablamos de Jesús, pero nos interesa bien poco Jesús. A Entonces eso, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. a eso, Nelly, me No refería importa, yo. no importa si cuando vamos para adentro nos duele, porque nos damos cuenta que hemos sido muy hipócritas, muy atrevidos, muy, muy
interesados, no importa si nos va a doler, pero que ese dolor de saber lo que somos en nuestra conciencia nos impulsa a ser lo que queremos ser. Mm. Qué interesante esta pregunta, ¿no? Para nuestra reflexión en estos días, además, ¿no? ¿Qué valores sustentamos o qué valores nos sustentan, ¿no? Para a partir de ahí hacernos más y más conscientes de quiénes somos, por qué estamos aquí, para qué estamos, no por qué, para qué, ¿no? Y cómo, No tener miedo de cambiar. Miren, yo voy a cumplir dentro de pocos días 67 años. Y nací y me crié y me educaron en un mundo que hoy no existe. Y yo todos los días tengo que decir, bueno, ¿cómo hago con este mundo en el que estoy viviendo? Y desestructurarme y volver a estructurarme. Este ser que ustedes ven acá es un ser que se está reconstruyendo todos los días, porque todos los días tengo un desafío, porque no, yo no nací en este mundo que vivo. Nací en otro que era totalmente diferente. Viví hasta hace 20 años en un mundo que no era este mundo. Y en 20 años para mí, el mundo se puso cabeza para abajo. mm, cierto, Entonces yo digo, bueno, voy a ponerme cabeza para abajo como el mundo. A ver de qué manera me adapto, cómo puedo interactuar con las nuevas personas, con mis sobrinos nietos, que tienen otro mundo, que tienen otra perspectiva de la vida, y los escucho, y digo, qué maravilla poder estar con ellos, qué maravilla lo que dicen, cómo piensan, yo también quiero ser así. Gracias. Y eso es sí, ser sí, espiritista, Es, eso es ser espiritista, caminar es con el verdad, mundo y aportar lo que nosotros podamos aportar, conscientemente. Para eso tenemos que cierto. pensar mucho, pasar por la razón, saber qué está en la mente, qué está en el espíritu y cuáles van a ser mis acciones humanas. Y sobre todo, como has dicho tú, sin miedo, es decir, no importa. Sin Ahora miedo. soy una persona distinta en un momento distinto. No soy la de hace 10, ni 20, ni 30 ¡Qué años. Soy otra bueno! persona. Qué bueno. Gracias Claro. a Dios, como digo yo, gracias a Dios. Gracias a Dios, qué bueno. Qué bueno. esto, si me permitís, es a lo que yo me refería con las distracciones en el movimiento espírita. Es que, de verdad, adelante, siempre adelante. Por favor, tenemos que mirar adelante. No podemos estar... Tenemos una gran enseñanza dentro del espiritismo, pero es una enseñanza que progresa porque progresamos. No es lo mismo ahora la mirada, la forma de actuar en la sociedad, las circunstancias, lo que ocurre, lo que estás diciendo. Entonces, es distraernos. Es distraernos. Si estamos para atrás, para atrás, para atrás. No vemos lo que pasa ahora y lo que viene por Viene. delante. Y los espíritus mismos que nacen son espíritus ya que traen otro conocimiento y vienen preparados para adelante. Entonces, esto necesitamos prestar atención al mundo, el hombre en el mundo, lo dice en el Evangelio, según el espiritismo. Y esto es algo que necesitamos entender para entrar en la sociedad, en la problemática social, en las cuestiones sociales. Cómo evoluciona el propio espíritu en cuanto a su sentimiento, en cuanto a su relación con otros espíritus, con otras, entre las personas. Esto es fundamental. Imagínense que Kardec ya decía que nuevos espíritus vendrán, que 2 generaciones se irían sustituyendo, ¿no? Entonces, si vienen nuevos espíritus que ya reencarnaron, vienen más evolucionados. Entonces, Eso, nosotros no podemos quedarnos en Kardec, en lo que le decían los espíritus a Kardec, lo que dijo Kardec, que es fundamental. Porque que nosotros contextualicemos a Kardec en nuestra época no es faltar el respeto, es honrarlo. Eso. eso es. Eso es. Si nosotros nos quedamos allá, estamos deshonrando a Kardec. Y Si nosotros principalmente, traemos todo a hoy, estamos honrando a Kardec. claro, y porque Kardec existe. Kardec es un espíritu, ha pasado el tiempo también para él, y Exacto. es que de verdad es como, no le veamos en el pasado, Kardec existe. En Jesús, el presente. sí, Yo todo. siempre, yo siempre pienso, cuando todo. veo esas personas que piden y piden a Jesús, papá que dice que no se puede tocar a Kardec, yo digo, me pongo en la posición, Jesús es un espíritu. ¿Cómo se sentirá Jesús con todo lo que le piden y no hacen nada?
¿No será más lindo hacer y que Jesús nos vea hacer? Eso. Pienso, cómo estará Kardec escuchando que repiten lo que él dijo sin analizarlo? ¿No estará más feliz si lo analizamos? Eso es, Que nos tenemos que preguntar. eso es. Yo no me imagino a un Kardec no analizando el hoy. Ahora mismo Kardec analiza, Exacto. ¿Qué estaría diciendo Kardec hoy? claro, Las respuestas que tuvo, ¿las haría de nuevo y obtendría otras respuestas? ¿Haría claro, otras preguntas? por Por supuesto, supuesto que claro. sí, por Eso. supuesto que sí. ¿Por qué no hacemos preguntas nosotros al plano espiritual? ¿Por qué no buscamos respuestas? ¿Por qué? Hay un miedo ahí, hay un miedo, hay un miedo. ¿Cuál es el miedo? Sí, ¿Cuál es sí. el miedo? ¿Cuál es el miedo a cambiar? ¿Cuál es el miedo a progresar? Eso es. ¿Cuál es el miedo a destruir y construir si hay una ley de destrucción y una ley de progreso? Eso es. Vivamos de acuerdo a las leyes naturales. Eso es. Ahora hoy es 20, dentro de 4 días, una gran parte del mundo adora un cemento, cualquier cosa. Dicen que no le vayan a cuestionar que Jesús no nació el 25 de diciembre. Pobre Jesús, ¿no? Y que era pobre y papá y papá y papá y papá. Bueno, pongamos todo eso y analicémoslo a través de la razón. Vayamos a los estudiosos de la historia, a los antropólogos, a los filósofos, y analicemos lo que dicen. Pongamos los evangelios y analicemos todo. Si nuestra conciencia se expande, vamos a darnos cuenta que ni Jesús nació un 25 de diciembre, que ni Jesús construyó la Navidad, que es una construcción humana, cristiana de los romanos, sacándole a los paganos su fiesta de la agricultura, pero también pasémoslo por el sentimiento y tengamos en cuenta cómo se conmociona el mundo, los sentimientos en estas fechas, cómo nosotros nos emocionamos y recordamos a nuestros seres que no están, que están a nuestro lado. Analicémoslo y como espiritistas digamos, la Navidad para nosotros no es hoy. Nosotros no honramos a Jesús un día. Nosotros sabemos cuáles eran sus valores, cuál era su moral y las consecuencias que tiene vivir esa moral. Para nosotros, cuando nace un niño, cuando dos personas con amor se miran a los ojos, cuando un anciano recuerda su vida, cuando sentimos la presencia de nuestros amores que no están, cuando nos abrazamos con nuestros amores de hoy, cuando le deseamos lo mejor a otro, es Navidad. No precisamos un día. Esos somos los espíritas conscientes. Pasamos a Rosy, ¿qué preguntas ahí? Muchísimas Todavía. gracias por todas las reflexiones. Maravillosa. Bueno, Juan Pablo nos te pregunta, cuando te refieres al deber y al tener que del individuo respecto de la religión, ¿es porque la religiosidad en el individuo está en su esencia y al darle la espalda conlleva a un desarraigo parental y a los desequilibrios emocionales que un desarraigo de este tipo supone? No entendí. Juan Pablo, ¿quieres hacer tú la pregunta? Por favor, porque no entendí. Sí, Vale. lo que quiero preguntarte es si consideras que la religiosidad en el individuo está en su esencia y que al darle la espalda, al vivir en una encarnación no religiosa, desarrolla un desarraigo parental como el que lo puede desarrollar un niño que se desarrolla en una familia desestructurada. Y así cuando llega a la edad adulta, sufre desequilibrios emocionales. ¿Se podría hacer esta comparación? Bueno, yo creo que no, Juan Pablo, porque religión
significa religarse. Ese es el significado de la palabra, religarse. En el sentido, yo en el sentido de religarnos con Dios, me parece que nosotros no tenemos opción. Más tarde o más temprano nosotros vamos a estar ligados a Dios. Yo tengo amigos ateos que me piden a mí que le pida a Dios. Entonces quiere decir que están ligados con Dios, aunque ellos digan que no. O sea que en el sentido de la palabra religión, todos nosotros tenemos un componente religioso en nuestro espíritu, porque todos estamos ligados a Dios. Entonces, no podemos compararlo con un desarraigo humano que está teñido de cultura, de costumbres, de hábitos, de situaciones que van cambiando en la vida del humano. Nosotros por siempre vamos a estar religados con Dios. Eso no significa que seamos religiosos como el humano o las religiones humanas lo entienden. Nosotros no precisamos dogmas, ni que nos digan cómo es, ni que nos canten la verdad, ni que nos enseñen cómo debemos vivir para estar religados con Dios. Eso es para siempre. El no realizar esta búsqueda, ¿qué supone en el individuo? No la realizan quizá en esta encarnación, pero en alguna la van a realizar. Es su Entiendo. es su estadio evolutivo. Cada uno tenemos nuestro estadio evolutivo. Ujú. Yo por muchos años, la mitad de mi vida, por 30 años, fui católica. No reniego de haber sido católica, porque eso me dio la base para poder comprender el espiritismo después y entender que era otro estadio para mí. Aquello fue bueno porque era lo que yo podía alcanzar. Hoy esto es mejor. Capaz que en mi próxima encarnación el espiritismo se llama de otra manera y es otra cosa. Ojalá que esté ahí, más avanzada. Ujú. Bueno, muchas Yo he gracias. Ay, sido, yo he sido, bueno, yo he sido católico antes que espiritista y por eso nunca he podido experimentar el vacío que yo creo que sienten las personas, porque todos, yo creo que en algún momento eh, mm, tienen alguna inclinación sobre el creador. Y, y yo no he sentido nunca el vacío de no haber hecho caso a ese llamamiento. Por eso, por aquello de que mis padres eran religiosos y yo he sido religioso hasta que llegué al espiritismo. Por Yo, eso lo pregunto. Juan Pablo, sabes que yo he tenido la oportunidad, la suerte de tener amigos ateos que desencarnaron negando a Dios. Y, y siempre los he mirado, especialmente a uno que es un hermano que tuve en la vida, porque era tan espiritista, hacía tanto el bien, era tan buena persona. Y yo decía, él no sabe que está ligado a Dios, él no sabe que Dios existe, pero él era la creación de Dios en su máxima expresión. Pero decía que era ateo. Supongo que ahora en el plano espiritual ya debe saber que no era ateo. me permitís, yo me río mucho con esto porque yo convivo con un ateo y con un ateo que es infinitamente mejor persona que yo y lo tengo que decir. Y es la persona que muchas veces me pone en mi sitio. O sea, yo lo digo, Rosa lo conoce, hablamos muchas veces de esto. Es decir, él es espiritista sin saberlo, ¿no? Son estos espiritistas sin saberlo, mucha mejor persona, con una sensibilidad especial para muchas cosas y cuando bromeamos entre nosotros, no, porque yo creo que cuando me muera no hay nada, yo le digo, bueno, allí Está bien. nos vamos a encontrar allí, no hay problema, digo, no te vas a librar de mí así como así. Y no, yo lo que quería decir que hay una cuestión muy extendida, ¿no? En nuestro ámbito, que es esta cuestión de la religión y la religiosidad
que se confunde permanentemente. Nosotros no podemos estar desligados de Dios en ningún sentido. Estamos en Dios, somos fruto de su pensamiento, de su objeto, de su amor. No podemos nunca estar desligados de Dios de ninguna manera. Podemos, Ese sí, concepto, si no sos religioso, negás a Dios. No, nada que ver. claro, nada que ver, efectivamente. Esto es muy importante recalcarlo, porque se habla mucho de esta cuestión y que si estamos desligados de Dios y las religiones. No, 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 esto no tiene nada que ver. Es decir, y además yo creo firmemente que en todos hay un pensamiento íntimo, incluso en el ateo más desacero, hay un pensamiento íntimo, ¿no? Porque sus leyes están en nuestra conciencia escritas. Un pensamiento íntimo siempre para Dios. Y muchas personas, como tú bien has dicho, Nelly, que hemos convivido con personas que no creían en nada y las hemos asistido en el momento de la desencarnación, hemos visto, ¿no? Esa espiritualidad, ¿no? Más que religiosidad, esa espiritualidad que subyacía ahí, ¿no? Y que les hace volver la mirada a ese creador. Así que, en fin, yo creo que también es hora de que vayamos colocando los conceptos un poco también en su sitio. Esto es como hay muchas personas que confunden el ser ateo con el anticlericalismo, que son cosas que tampoco tienen que ver. Soy ateo porque no creo en los curas. Bueno, yo tampoco. Yo tampoco, pero no por ello soy atea, ¿no? Entonces, colocar un poco, ¿no? Eso. ¿Queda alguna cosita más, verdad, Rosy? Sí, Perdóname sí, queda que... una cosita. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, vamos a hacer una pregunta de Karina, que comenta: Eduardo Galeano, escritor y compatriota de Nelly, escribió: El nacimiento de Jesús es hoy por hoy el negocio que más dinero da a los mercaderes que Jesús había expulsado del templo. En esas épocas donde el mundo celebra su nacimiento, ¿cómo podemos sembrar una semillita para que la alegría de haberlo tenido en este mundo sea menos materialista y más espiritual? Coincido con Galeano, Karina. Este, creo que, como lo dije ya, apelando a nuestra espiritualidad, a nuestro espíritu, a nuestros valores, a regalar valores, regalar sonrisas, regalar abrazos, regalar afecto, regalar tiempo compartido. Así podemos combatirlo. No regalar regalos materiales, regalar presencia, presencia de espíritu, presencia humana.